¿Crees que el Perú es un paraíso? Te equivocas de cabo a rabo. Déjame darte una bofetada de realidad con cifras que nadie te cuenta mientras planeas tu idílica mudanza. Según los datos más recientes, la cantidad de extranjeros residiendo en el Perú ha explotado, superando el 1,5 millones de personas. Y no todos son mochileros en Cusco. Es una marea humana compuesta por cientos de miles de refugiados venezolanos buscando una oportunidad desesperada y, al otro lado del espectro, un número cada vez mayor de expatriados europeos y norteamericanos que, seducidos por una fantasía, vienen a estrellarse contra la misma pared que todos los demás. Esta avalancha no es casualidad. El Perú, con su economía emergente y su desesperada necesidad de inversión y talento, ha abierto sus puertas o al menos las ha dejado entornadas. El gobierno promueve el turismo, la inversión y, sin decirlo en voz alta, una mano de obra barata y cualificada. Y el mundo, por supuesto, ha respondido. El Perú ya no es solo un destino en la lista de deseos de un viajero, se ha convertido en una obsesión, en el lugar donde quiero vivir. Las redes sociales son un campo minado de esta ilusión. Fotos de pisco sours con el atardecer de Barranco de fondo, reels de platos de ceviche tan perfectos que parecen irreales, testimonios de gente que visitó Machu Picchu y sintió una conexión espiritual que, juran, les cambió la vida. El algoritmo te vende un sueño. El Perú es la tierra de la gastronomía sublime, de la historia milenaria y de una vida bohemia y asequible. Es un espejismo digital construido sobre la amabilidad superficial que se le ofrece al turista y la comodidad de un tipo de cambio favorable. Y la gente lo compra. Lo compra a granel. El principal motor de esta fantasía es la brecha entre la postal y la realidad. La seguridad en los distritos turísticos de Lima, como Miraflores o San Isidro, es una burbuja cuidadosamente mantenida. Dentro de ella, una mujer puede caminar relativamente tranquila por la noche. Si no hablas español, un mozo en un restaurante caro o el conserje de un hotel de lujo te sonreirán en un inglés pasable. El transporte por aplicativo funciona. Las calles de esas zonas están limpias, casi esterilizadas. Este orden aparente, esta fachada de primer mundo, es un imán potentísimo para quienes vienen de sociedades caóticas o simplemente monótonas. De esta ilusión nace un fenómeno que yo llamo el mal de altura emocional o la resaca limeña. Es esa sensación de vacío y pérdida que sienten los turistas al volver a sus países. De repente, su sándwich de pavo en una oficina gris de Chicago sabe a cartón. Su café de cadena es agua sucia comparado con el que tomaron en un pequeño local de especialidad en Lima. Echo de menos el caos, la vida en las calles, escriben en sus blogs. Allá todo era tan vibrante, tan real. Lo que no entienden es que esa realidad que tanto añoran es la que aplasta a quienes viven aquí día a día. Es un shock cultural inverso, donde el regreso a la normalidad de sus países ordenados y predecibles se siente como una condena. Se dan cuenta al volver del valor único de la experiencia peruana, pero solo recuerdan la versión editada, la de las vacaciones. Y este anhelo, este deseo de revivir la emoción, se transforma inevitablemente en un plan. La próxima vez no vengo de visita, me mudo. Es un impulso casi natural, querer que esa explosión de sensaciones dure para siempre. Pero aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Confunden la euforia de ser un visitante con la cruda realidad de ser un residente.
Vivir en el Perú significa echar raíces en una tierra fértil pero rocosa. Significa sumergirte de cabeza en sus reglas, las escritas y sobre todo las que no lo están. No es, y quiero que esto quede grabado a fuego en tu mente, una extensión de tus vacaciones soñadas. Sin embargo, la gente sigue llegando, con los ojos llenos de sueños y las maletas vacías de preparación. Y el resultado es casi siempre el mismo, una colisión brutal contra un muro de realidad que los deja rotos, desilusionados y en muchos casos lamentando la decisión que una vez les pareció tan romántica. El recuerdo de ese viaje perfecto es una droga poderosa. Las calles limpias de Miraflores, la gente amable que vive de tu dinero, los trenes que te llevan a la maravilla del mundo, todo parece un adelanto de una vida ideal. En medio de este coro de soñadores, una voz disonante comenzó a hacerse oír, una voz que arrojaba un balde de agua helada sobre las fantasías de miles. Esa voz es la de Sara, una expatriada norteamericana que lleva 6 años navegando las turbulentas aguas de la vida en Lima. 6 años. Tiempo suficiente para que la novedad se desvanezca y solo quede la verdad, desnuda y a menudo incómoda. Sara, con su español fluido y una mirada que ha visto demasiado, se convirtió en una especie de oráculo de la realidad. A través de su canal de YouTube, Lima sin filtro. Desde su pequeño departamento en Barranco, con el ruido de las combis como banda sonora de fondo, Sara no se dedica a vender la postal, se dedica a destrozarla. Con una precisión quirúrgica, disecciona los problemas, las frustraciones y la mentalidad necesaria para sobrevivir, no ya para prosperar, sino para simplemente no salir corriendo al cabo de un año. Ella no llegó como turista, llegó con una beca para una maestría en una universidad prestigiosa y luego, con ese título bajo el brazo, se sumergió en el mundo corporativo limeño. Su experiencia no es la del nómada digital que trabaja desde un café con Wi-Fi. Es la de alguien que ha luchado en las trincheras del día a día. El video que la catapultó a la fama, o más bien a la infamia entre los soñadores, se titulaba ¿Quiénes no deberían mudarse al Perú? El título sonaba agresivo, casi como una advertencia en la puerta de un territorio prohibido, pero su contenido era frío, analítico y brutalmente honesto. No había condescendencia, solo un mapa detallado de las trampas que esperan a los incautos. Su mensaje no era que el Perú no valía la pena, sino que el paraíso tiene un precio de entrada altísimo, y no se paga con dinero, sino con esfuerzo, adaptación y una dosis masiva de humildad. Creer que mudarte aquí te cambiará la vida es el primer error, decía Sara a la cámara, con una seriedad que helaba la sangre. La vida no cambia, tú tienes que cambiar. Y ese cambio es un proceso doloroso y agotador. Soñar es maravilloso, pero para que ese sueño no se convierta en pesadilla, necesitas estar dispuesto a demoler tu propia identidad y reconstruirla con los materiales que este país te ofrece. Ese era el núcleo de su mensaje. De todos sus dardos, el más certero fue el que lanzó contra aquellos que basan su decisión de mudarse en la gastronomía o en la belleza de sus paisajes. La cultura culinaria peruana es sin duda un imán mundial. El ceviche, la causa, el lomo saltado. Son poemas en un plato. Muchos vienen con la idea de abrir un pequeño restaurante, un bar temático, un food truck. Vienen a ser parte de esa revolución gastronómica. Sara lo llama la trampa del ceviche. Amar la comida peruana es fantástico,
explicaba en su video mientras mostraba imágenes de colas interminables fuera de una oficina gubernamental. Pero el sabor de un buen tiradito no te va a ayudar cuando lleves 3 meses esperando que te aprueben un permiso municipal que nunca llega. El mundo de la gastronomía que ves en Netflix es una fantasía. La realidad de la sociedad peruana es más silenciosa, más compleja, llena de códigos no escritos y una desconfianza inherente hacia el extraño. Las relaciones humanas no se construyen con la extroversión explosiva que imaginas, sino a través de una red de favores, contactos y lealtades que un extranjero tarda años en empezar a comprender, si es que alguna vez lo logra. El problema fundamental, insiste Sara, es llegar con la ilusión de que vivir en el Perú será una extensión de tu tour gastronómico por Lima, que cada día será una nueva y deliciosa aventura. Pero la realidad te golpea con la monotonía de la burocracia infernal. La tramitología es el verdadero deporte nacional. Necesitas un carnet de extranjería, un permiso de trabajo, un registro de contribuyente. Cada papel es una odisea. Un día te dicen que necesitas el documento A, B y C. Vuelves a la semana siguiente después de hacer una cola de 4 horas bajo el sol y otro funcionario con cara de pocos amigos te dice que no, que ahora necesitas el documento X y Z y que el C ya no es válido. Es un laberinto diseñado para que te rindas, para que pagues a un tramitador que te cobrará una fortuna por hacer exactamente lo que tú deberías poder hacer. Vi a un amigo, un chef francés talentosísimo, llegar con todos sus ahorros y el sueño de abrir un bistro en San Isidro. 6 meses después, lo encontré fumando en una banca, con la mirada perdida. Sus ahorros se habían esfumado entre alquileres, abogados y coimas veladas. El bistró nunca abrió. Se fue del Perú odiando el país que una vez amó a través de sus sabores. Ese es el peligro de la idealización. El Perú no es un país mágico. Tus sueños aquí solo pueden construirse sobre una base sólida de realidad, y esa realidad es a menudo amarga. La brecha entre la imagen y la vida real es un abismo, y Sara lo sabe porque ella misma cayó en él al principio. El Perú que se vende al exterior es uno de ponchos, llamas, Machu Picchu y chamanes andinos. Es una imagen folclórica que, si bien tiene una base real, es solo una pequeña faceta de un país increíblemente complejo. Llegué esperando encontrar esa mística en cada esquina, confiesa Sara en uno de sus videos más personales. Tenía esta idea estúpida de que todos en Lima vivían en casas de estilo colonial, escuchaban música criolla y comían quinoa 3 veces al día. La realidad, por supuesto, fue un choque. La mayoría de la gente vive en edificios de apartamentos modernos, escucha reggaetón a todo volumen y su dieta es una mezcla de influencias globales, con más pollo a la brasa y pizza que cualquier otra cosa. Una vez, en una reunión social, le pregunté a un grupo de peruanos, medio en broma, si era cierto que comían cuy, cuenta Sara, encogiéndose de hombros. Las miradas que recibí me hicieron sentir como una idiota. Me di cuenta de que mi pregunta, aunque inocente, era el equivalente a que alguien me preguntara si en Estados Unidos todos montamos a caballo y disparamos al aire. Era un cliché ofensivo. Los malentendidos culturales van mucho más allá de la comida. Están las ideas preconcebidas sobre la sociedad. Muchos extranjeros llegan pensando que el Perú es una fiesta continua, un lugar de gente relajada y sin preocupaciones,
Luego se topan con el conservadurismo de la sociedad limeña, con su clasismo arraigado, con la profunda división entre ricos y pobres que es visible en cada esquina. Se sorprenden de la religiosidad que impregna la vida cotidiana, de la importancia de la familia y de las apariencias. Creía que la famosa hora peruana significaba que la gente era relajada, dice Sara, hasta que llegué 15 minutos tarde a una reunión de trabajo y me di cuenta de que para algunas cosas la puntualidad es sagrada y para otras es una sugerencia. Nadie te explica las reglas. Tienes que aprenderlas a golpes y cada golpe te deja una cicatriz. Cada día, cada interacción era una lección que la obligaba a cuestionar sus propias ideas. Entender el Perú, concluye, no es un ejercicio intelectual. No se trata de leer libros de historia. Es una experiencia visceral, a veces dolorosa, que te obliga a desaprender todo lo que creías saber. Y luego está la trampa más común de todas, la de decidir mudarse después de unas vacaciones espectaculares. Es el patrón que se repite una y otra vez. Un viaje de 2 semanas donde todo sale perfecto. Te alojas en los mejores barrios, comes en los mejores restaurantes, contratas guías que te filtran la realidad. Vives en una burbuja de perfección y de esa burbuja extraes una conclusión peligrosa. Si así son las vacaciones, vivir aquí debe ser increíble. Es un error de cálculo monumental. Vivir en un lugar es la suma de sus rutinas, sus frustraciones, sus imperfecciones. Es lidiar con el tráfico infernal de la Javier Prado a las 6 de la tarde. Es aprender a separar la basura según las reglas de tu municipalidad si es que existen. Es pagar tus impuestos, hacer cola en el banco, lidiar con un corte de agua inesperado. Son todas esas pequeñas batallas diarias que el turista nunca ve. Para el extranjero que quiere trabajar, el primer gran muro es el visado. Es una fortaleza burocrática casi inexpugnable. El Perú, aunque necesita talento, no se lo pone fácil a nadie. Los requisitos para una visa de trabajo son estrictos. Necesitas un título universitario validado, años de experiencia demostrable y, lo más importante, una empresa dispuesta a pasar por un calvario de papeleo para contratarte. Tienen que demostrar que no hay un peruano capacitado para hacer tu trabajo, lo cual es un laberinto legal en sí mismo. El proceso de solicitud es una caja negra. Puede tardar 3 meses, 6, un año. No hay garantías. Presentas una pila de documentos y esperas, mientras tu futuro pende de un hilo. Conozco gente con doctorados de universidades de élite a quienes les negaron la visa sin darles una sola explicación, relata Sara. Y conozco a otros, con menos credenciales, que la obtuvieron sin problemas. No hay lógica, es una lotería. Y una vez que la consigues, no eres libre. Tu visa está atada a tu empleador. Si te despiden o renuncias, tienes 30 días para encontrar otro trabajo o te tienes que ir del país. No es una bienvenida, es una prueba de resistencia. Y si superas la barrera de la visa, te espera la cultura laboral. Un mundo de jerarquías rígidas, de comunicación indirecta y de la obligación no escrita de quedarse hasta que se vaya el jefe. Las jornadas son largas, mucho más de lo que dicen los contratos. El concepto de equilibrio entre vida y trabajo es, para muchos, ciencia ficción. Llegas con tu mentalidad occidental de hablar claro, de ser directo, de salir a tu hora, explica Sara, y te estrellas contra un muro de susceptibilidades. Aprendes que un quizás puede significar absolutamente no,
que una sonrisa puede ocultar un profundo desacuerdo y que la crítica directa es una declaración de guerra. Es un campo minado social que agota tu energía. Muchos expatriados terminan quemados, no por la carga de trabajo, sino por el estrés de tener que descifrar constantemente los códigos ocultos. La soledad que nunca sentiste como turista te devora. El país que te pareció tan acogedor se revela como una sociedad cerrada, donde entrar en los círculos íntimos requiere tiempo, paciencia y las conexiones adecuadas. Por eso, el mensaje de Sara resuena con tanta fuerza. Las vacaciones son maravillosas, por supuesto que lo son, pero no confundas el postre con la comida completa. Son dos cosas distintas. Y basar una decisión de vida en la experiencia de 2 semanas es la receta perfecta para el desastre. Sara dedica una parte importante de su crítica a un tipo de extranjero que ella considera especialmente peligroso para sí mismo, el que se niega a aprender las reglas. El Perú es una sociedad compleja, con un tejido de normas formales e informales que lo mantienen unido. Muchas de estas reglas no están escritas en ninguna parte. Son códigos de convivencia que se aprenden por observación y a menudo por error. Veo a muchos extranjeros quejarse constantemente, dice Sara con un dejo de exasperación. ¿Por qué las cosas son así? No tiene sentido. En mi país es diferente. Esa actitud, esa arrogancia cultural es un suicidio social. El primer paso para adaptarte, insiste, es aceptar que no entiendes nada y en lugar de juzgar, intentar observar y copiar. Aunque no entiendas el por qué, hazlo. Ya lo entenderás después. La sociedad peruana valora enormemente el respeto por el espacio común y las normas implícitas. Hablar a gritos en un restaurante, poner tu música a todo volumen en el transporte público, no respetar las colas. Son comportamientos que te marcan como un malcriado, un paria social. En los edificios de apartamentos, el ruido excesivo o no cumplir con las reglas de la junta de propietarios puede convertir tu vida en un infierno. Nadie te dirá nada a la cara, advierte Sara. El peruano promedio evita la confrontación directa, pero te juzgarán en silencio, te aislarán. Te convertirás en el gringo loco del 301, y el mayor campo de batalla es el idioma. Hay quienes viven años en su burbuja de expatriados hablando solo inglés y quejándose de que nadie los entiende en la oficina de migraciones o en el mercado. Sara es tajante al respecto. Ese no es problema del Perú, es tu problema. Vienes a su país. La responsabilidad de comunicarte es tuya. Aprender el idioma no es una opción, es la mínima muestra de respeto. Sin español estás sordo, mudo y ciego. Estás condenado a la frustración perpetua y a una profunda soledad. No se trata de ser perfecto, se trata de la actitud, el esfuerzo por entender, por preguntar, por no molestar. Esa es la clave. Es lo que los peruanos llaman tener criterio, esa capacidad de leer el ambiente, de entender lo que no se dice. Es una habilidad que no se enseña en ninguna escuela de idiomas. Si ignoras esta cultura del respeto implícito sin darte cuenta, la propia sociedad te expulsará, te pondrá a una distancia insalvable. No puedes venir aquí y pretender que tu forma de hacer las cosas es la correcta, recalca Sara. Tienes que despojarte de tu ego, ser humilde y estar dispuesto a empezar de cero, como un niño que aprende a caminar. Si no estás dispuesto a hacer eso, ahórrate el pasaje. Este país te devorará.
Y luego, dice Sara, con una pausa que denota la delicadeza del tema, están los que vienen por amor. Suena romántico, pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Las relaciones y matrimonios internacionales son cada vez más comunes y pueden ser experiencias increíblemente enriquecedoras, pero también son un campo minado de expectativas irreales y choques culturales brutales. La idea de que una pareja peruana te solucionará la vida, que te dará la estabilidad o la felicidad que no encuentras en tu país, es una fantasía peligrosa, advierte. Las estadísticas que presenta son alarmantes. La tasa de divorcios en matrimonios mixtos es significativamente más alta que en los locales. Cuando la pasión inicial se enfría, lo que queda es un abismo cultural que muchos no logran cruzar. Las diferencias son enormes. La barrera del idioma, que en la fase del enamoramiento parece simpática, se convierte en un muro que impide la comunicación profunda. Las diferencias en los valores son aún más difíciles de salvar. El rol de la familia, especialmente de la suegra, que en la cultura peruana puede ser una figura omnipresente y con mucho poder de decisión. La forma de manejar el dinero. Los celos, las expectativas sobre los roles de género. Son incontables las paredes contra las que te golpeas, afirma. El problema más grave, según ella, es cuando la relación se convierte en un vehículo para la migración. Cuando uno de los dos depende completamente del otro, no solo emocionalmente, sino legalmente. Se crea un desequilibrio de poder tóxico que termina destruyendo a ambos. El amor es importante, por supuesto, dice Sara, mirando directamente a la cámara. Pero para vivir en el Perú, el amor no es suficiente, ni de lejos. Y con la misma severidad apunta a otro perfil, el extranjero que llega creyendo que su pasaporte es un afrodisíaco. Vienen pensando que por ser exóticos van a ser el centro de atención, que van a tener un éxito arrollador, explica. Y al principio puede que sea así. La novedad atrae, pero confunden la curiosidad inicial con un cheque en blanco para comportarse como idiotas. Este fenómeno se ha visto exacerbado por las redes sociales. Los influencers que vienen a hacer videos humillantes, a burlarse de las costumbres locales, a tratar el país como si fuera un set de filmación para su propio reality show, actúan como si el Perú fuera el escenario y ellos los protagonistas, dice Sara con un desdén evidente. Pero esto no es un teatro, es una sociedad real, con gente real que vive, trabaja y lucha cada día, y merecen respeto. Su voz se carga de una emoción que es una mezcla de rabia y protección hacia el país que la adoptó. Es el enojo de quien ha visto su hogar ser profanado. Esa fantasía de ser especial se desvanece rápido. Y cuando te quedas solo, sin los aplausos, frente al espejo de la realidad, ahí empieza la verdadera prueba. ¿Qué tienes para ofrecer más allá de tu acento y el color de tu piel? Las palabras de Sara no son un ataque, son un llamado a la autocrítica, una súplica por la empatía. En cada frase se destilan los 6 años de lecciones aprendidas a la fuerza, de errores cometidos y de pequeños triunfos celebrados en silencio. Su mensaje es claro. La única forma de ser aceptado como un miembro más de esta sociedad y no solo como un visitante perpetuo es empezar por el respeto. La publicación de sus videos generó una tormenta, una ola de reacciones que se extendió mucho más allá de la comunidad de expatriados. Se tradujeron, se subtitularon y se compartieron en foros internacionales, desatando un debate global.
pero la reacción más significativa vino de los propios peruanos. Los comentarios en sus videos eran un torrente de gratitud y reconocimiento. Por fin, alguien que nos entiende, escribía uno. Esta gringa conoce el Perú mejor que muchos que nacimos aquí, decía otro. Sentían que, por primera vez, un extranjero no los miraba desde un pedestal, sino desde la misma trinchera, compartiendo sus mismas frustraciones con la burocracia, la inseguridad y la informalidad. Se sintieron vistos. Entre los peruanos que trabajaban con extranjeros, el sentimiento era similar. Trabajo en una empresa con expatriados y ojalá todos vieran este video. Nos ayudaría a entendernos mejor, comentaba un gerente. Las diferencias culturales nos frustran a todos. Que alguien como ella lo explique con tanta claridad nos ayuda también a nosotros los locales. En el extranjero, la resonancia fue igual de fuerte. Esto no es solo sobre el Perú. Escribían desde Alemania, Canadá, Corea del Sur. Estas son las verdades universales de la migración. El que se muda sin esta mentalidad de adaptación está destinado al fracaso en cualquier país. Profesionales que habían vivido en el Perú inundaron la red. Cada palabra de Sara me recordaba mi propia experiencia. Si quieres entender el Perú de verdad, no el de las guías turísticas, tienes que ver esto. La discusión trascendió la simple migración y se convirtió en un diálogo sobre la convivencia, sobre qué significa realmente la diversidad en el día a día. Las palabras de moda como inclusión y multiculturalidad suenan muy bien en las conferencias, pero en la calle, en la oficina, en la cola del supermercado, se construyen con pequeños gestos de paciencia y diálogo. Las buenas maneras, como demostraba Sara, no son una imposición, sino un aprendizaje mutuo. Su mensaje fue una chispa, un catalizador que obligó a miles de personas a reflexionar. La genialidad de su contenido no estaba en ser una guía para después de mudarse, sino en ser una advertencia para antes de tomar la decisión. Conocer la realidad de antemano es la única vacuna contra la decepción y el resentimiento. Es el primer paso para construir una convivencia sana, y sus palabras, cargadas de la autoridad que solo da la experiencia, lo comunicaban con una fuerza arrolladora. La pregunta que queda en el aire después de escuchar a Sara es brutalmente simple. ¿Qué diferencia los que se quedan de los que se van? ¿Qué separa al que echa raíces del que huye despavorido? La respuesta quizás se reduce a una sola cosa: la capacidad de transformarse, porque cuando cambias de país, las reglas del juego cambian por completo. Lo que en tu cultura es normal, aquí puede ser una ofensa. Lo que allá es una muestra de confianza, aquí puede ser una imprudencia. No se trata de qué cultura es mejor o peor. Esa es la discusión equivocada. Se trata de entender que son diferentes. Y para sobrevivir en esa diferencia, tienes que ser flexible. Tienes que ser capaz de poner tu propio manual de cómo funciona el mundo en un estante y abrirte a aprender uno nuevo. Tienes que escuchar el pulso de la ciudad, sentir su ritmo y aunque al principio te parezca arrítmico y caótico, tienes que confiar y dar un paso de baile. Esa es la clave para encontrar tu lugar. La existencia de voces como la de Sara es un tesoro para un país como el Perú. Personas que actúan como puentes, que traducen no solo el idioma, sino las culturas. En una sociedad que se vuelve cada vez más global, estas figuras son indispensables. Así que, antes de hacer las maletas, antes de comprar ese pasaje de ida, hazte la pregunta más importante de todas. No te preguntes si amas al Perú. El amor por lo exótico es fácil y superficial. Pregúntate,
¿Estás dispuesto a que el Perú te rompa en 1000 pedazos para luego reconstruirte a su imagen y semejanza? ¿Tienes el coraje para vivir no en el Perú de tu Instagram, sino en el Perú real? Esa es la única pregunta que importa.